González, soy pedagogo, colaboro en el Instituto de Enlaces Educativos por parte de la Coordinación de Investigación. Bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta videoclase de Educación y Sociedad del Conocimiento. Bueno, es una materia muy enriquecedora, muy profunda, y espero que disfruten mucho esta videoclase y que les sea de gran utilidad. Bueno, los quisiera felicitar primero por estar aquí y por dar la oportunidad de seguir creciendo y formándose. Créanme que es un gran logro y que hoy más que nunca se necesita de personas capacitadas y preparadas para enfrentar los retos educativos. Actualmente ustedes saben que estamos viviendo una situación pues compleja, donde precisamente las tecnologías pues están a la orden del día, ¿no? Estas nuevas formas de trabajar por videoclases pues las estamos experimentando muchos como docentes, y bueno, es un gran momento para que ustedes en una maestría como de este tipo pues se especialicen y conozcan más qué retos enfrenta esta sociedad del conocimiento. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar a dar la introducción. Les recuerdo que en este momento los micrófonos estarán deshabilitados y al final abriremos para una sesión de preguntas y respuestas que coordinaremos con mi compañera Daniela Cepeda. Bueno, iniciamos. Vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? En términos generales, el objetivo de esta asignatura es que distingamos las transformaciones del fenómeno educativo en la sociedad del conocimiento. ¿Qué es lo que sucedía en otras épocas? Bueno, en otras épocas lo más redituable para las personas era lo que sabían hacer y no el conocimiento que poseían. Estamos hablando de que en otras épocas importaba más la acción manual que el conocimiento como tal, ¿no? Y bueno, ante esto surgen una serie de cuestiones como cómo cambia la escuela a partir de la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se cambia con esta sociedad del conocimiento? ¿Cuáles son los fundamentos de la educación? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué se piensa del conocimiento bajo este contexto? Esto es una breve introducción de algunos cuestionamientos que veremos, ¿no? A partir de la sociedad actual, a partir de los retos actuales, del contexto en el cual nos encontramos, ¿qué es lo que impacta en el ámbito educativo? A partir del surgimiento de las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que cambia? Porque no podemos hablar que sea un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, a un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un contexto actual. Bien, entonces, como les comentaba, el objetivo general de la asignatura es distinguir las transformaciones del fenómeno educativo en la sociedad del conocimiento. Hay dos conceptos aquí fundamentales que es muy importante que ustedes a lo largo de las lecciones vayan anotando, vayan profundizando y vayan teniendo muy claro el concepto de conocimiento, el concepto de sociedad del conocimiento. Entonces, vemos aquí que hay una serie de objetivos de aprendizaje. Bien, aquí están los objetivos de aprendizaje. Podríamos decir que son tres objetivos de aprendizaje generales que serían conceptualizar la sociedad del conocimiento y conocer sus componentes, es decir, profundizar en este concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedad del conocimiento? Y conocer cuáles son sus características, qué es lo que caracteriza esta sociedad del conocimiento. El objetivo de aprendizaje número 2, analizar el uso de las TICs como factores de cambio y de conformación de la sociedad actual. Las nuevas tecnologías que surgen, las nuevas herramientas digitales, cómo influyen para que denominemos esta sociedad del conocimiento. Es importante conocerlas, cuestionarlas, criticarlas, fundamentarlas, para que nosotros conozcamos su impacto en la sociedad del conocimiento. Un tercer objetivo de aprendizaje será también reflexionar en torno al sentido de educar en libertad, en calidad e igualdad para favorecer la inclusión social. La sociedad del conocimiento tiene muchos retos. Tiene el reto de que puede ser inclusiva o exclusiva. Entonces, se presentan aquí una serie de dilemas incluso éticos y morales respecto a la sociedad del conocimiento. Por eso hay que reflexionar en torno a estas cuestiones de lo que es educar en libertad, educar con calidad, qué es lo que implica.
Bueno, vamos a regresar aquí. Listo, continuamos. Su asignatura estará compuesta de 4 lecciones. En esas lecciones, la primera será formulación del concepto de sociedad del conocimiento. La segunda lección será contexto de la sociedad del conocimiento. La tercera, las implicaciones éticas y críticas de la sociedad del conocimiento. Y la cuarta lección, sociedad del conocimiento y educación. Bueno, vamos a profundizar en cada una de estas lecciones, vamos a ver cuáles son los elementos sustanciales de estas lecciones, así que comencemos con la formulación del concepto de sociedad del conocimiento. Bien, para conocer este concepto es importante comprender los antecedentes del concepto de sociedad del conocimiento. Y, bueno, como se habla de sociedad del conocimiento, también hay que distinguir qué es lo que se entiende por saber y qué es lo que se entiende por conocimiento, porque son conceptos que pueden ir muy de la mano y que incluso epistemológicamente pueden tener semejanzas, dificultades, entonces están en ocasiones contrapuestos o están en ocasiones muy relacionados, por ello es importante distinguir qué se entiende por saber y por conocimiento. Y bueno, aquí hay una breve cita donde se dice que aún hace falta muchos elementos y un tiempo considerable para conformar auténticas sociedades del conocimiento, principalmente el reconocer que los saberes no se contraponen al conocimiento, sino que ambos forman parte de la sabiduría. Si nosotros nos remontamos a cuándo surge la sociedad del conocimiento, encontraremos en la lección que tiene su origen en los años 60, cuando se analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de sociedad postindustrial. Una sociedad postindustrial implica una sociedad que transita de una sociedad que deja de lado el trabajo mecánico para centrarse en un trabajo más intelectual, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta lección cuáles son los más manual, más con una actividad más práctica hacia una sociedad que comienza a centrar sus necesidades en lo intelectual, en el conocimiento. Se realiza una reflexión sobre el acceso al conocimiento y su influencia en los resultados de la producción, y se determina que es necesario una mayor adquisición de información para desarrollar un trabajo superior, lo que culmina en una mayor y mejor producción. Bueno, en esta nueva sociedad, como ya se mencionó, se empieza a ver que una forma de producir capital no solamente puede ser la actividad manufacturera, la actividad productiva práctica, sino que el conocimiento nos da posibilidad de generar más, de producir más. En ese sentido, es de suma importancia esto. Esto es un acontecimiento histórico enorme. Y bueno, hay una frase donde se recupera que en la historia del pensamiento humano, el mundo occidental tomó el conocimiento, se distinguió de los saberes comunes. Por ello, en esta lección vamos a tener que profundizar en cuáles son esos tipos de saberes, de qué saberes estamos hablando, qué tipos de conocimientos existen, qué tipo de saberes se desarrollan en una sociedad, ¿no? Entonces, resumiendo, esta primera lección nos va a dar las bases para comprender dónde surge el concepto de sociedad del conocimiento, por qué surge, cuáles son sus raíces y cuáles son sus alcances. Entonces también distinguiremos a qué se remite con saber y con conocimiento, qué tipo de saberes estamos desarrollando, qué tipo de saberes existen para poder hablar de una sociedad del conocimiento. Bien, vayamos ahora a la lección 2, donde se hablará del contexto de la sociedad del conocimiento. Aquí vamos a encontrar de una manera más detallada las características de la sociedad del conocimiento, el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación para construir sociedades del conocimiento
y cómo es la sociedad del conocimiento en el contexto latinoamericano. Porque hay que distinguir una cosa. La sociedad del conocimiento es un concepto general del cual se habla mucho actualmente, pero no es lo mismo hablar de la sociedad del conocimiento en un contexto como el de nuestro país, como en un contexto como en Bolivia o en Colombia o en Ecuador. Entonces hay que analizar a profundidad cómo es la sociedad del conocimiento en distintos contextos latinoamericanos, o por ejemplo pensar también cómo es la sociedad del conocimiento en Europa, en Asia, en otros países, ¿no? Entonces yo los invito a reflexionar siempre en que este concepto de sociedad del conocimiento es amplio y tiene sus divergencias según sea el país en el cual surge, ¿no? Aquí vemos una pequeña cita que dice, la inclusión digital no solamente refiere al hecho de acceder a infraestructuras y tecnologías digitales o a su manejo y disfrute, sino que implica el derecho a participar en la generación, en la creación de conocimientos. Las nuevas herramientas digitales nos están mostrando que, bueno, hay muchas formas de acceder al conocimiento. Actualmente, esta videosesión puede estar siendo vista por muchas personas de distintas edades, de distintos contextos, de distintos lugares, ¿no? Entonces estamos hablando que se empieza a tener acceso a más información, pero no por tener acceso a más información estaremos hablando de que tenemos acceso a conocimiento como tal, ¿no? Entonces es importante distinguir también esto. Tener acceso a información no quiere decir tener acceso a conocimiento. Bien, el uso de las tecnologías de información, ya lo hemos visto, la difusión acelerada de la información a través de las redes, esto es algo que vamos a ver aquí. Una sociedad actual como la nuestra se enfrenta a un gran reto, que es la difusión acelerada de la información. Pero como lo decíamos, no por estar en esta dinámica de difundir información estaremos confiando en todo tipo de información. Es necesario que distingamos qué tipo de información es confiable y qué tipo de información pues es más dudable, ¿no? También vamos a ver en esta lección la explotación económica del conocimiento mediante la innovación. La innovación, el innovar en nuevos campos tecnológicos, el profundizar en las TICs, nos da las herramientas para explotar más quizá un aspecto económico. Hay que hacer una aclaración. También hay un interés económico detrás de esto que es la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque una sociedad con mayor tecnología, con mayores herramientas digitales, tendrá quizá mayor capacidad para producir cierto tipo de cosas. Entonces, la importancia también de las sociedades del conocimiento es porque son promotoras de un mejor capital. Sí, en esta lección también abordaremos los retos de la sociedad del conocimiento, por los cuales podríamos hablar de una pasividad y pérdida del espíritu crítico. Es decir, al tener tanta información a la mano, nos confiamos y creemos de todo tipo de fuentes, pero nos hacen dejar de lado un espíritu crítico. Aquí hay que hacer enfáticos en que todo tipo de información puede ser debatida, puede ser cuestionada, puede ser refutada. Entonces, el tener mayor información no puede dejar de lado el sentido crítico de una persona, de un profesionista. Otro reto es la pérdida de la capacidad de razonamiento. Las personas comienzan a consumir la información sin analizarla, sin procesarla, sin cuestionarla. Otro reto es el descenso de la capacidad de concentración. Estas nuevas sociedades del conocimiento se enfrentan a que cada vez, incluso en contextos de aulas, los alumnos sean más dispersos, los alumnos se distraigan con más facilidad. Este es un reto educativo enorme. Bueno, un exceso de información y como hemos dicho, no del todo confiable, no del todo fiable, en la cual se hace necesario profundizar en cómo podemos distinguir este tipo de información confiable de la que no lo es, y una saturación de la superficialidad. Esto es muy importante. Actualmente podemos tener acceso a información, pero muchas veces esa información es superflua, es una parte muy, muy, muy superficial de lo que en profundidad es un problema. Quizás se puede hablar de haber miles de artículos sobre problemas de enseñanza-aprendizaje,
pero muchas veces se toca solamente lo superior y no se va más allá. Entonces, esta sociedad del conocimiento tiene ese reto, ver que necesitamos profundizar y que necesitamos fundamentar qué tipo de conocimiento estamos construyendo. Bueno, algo que se comenta en esta lección es que nos está trasladando a una civilización hasta ahora desconocida y constantemente actualizada. La sociedad actual cambia. Las dinámicas de las profesiones actuales están cambiando constantemente. La capacitación se vuelve una necesidad como docentes. Muchos de ustedes, me imagino que serán docentes, estamos viviendo esto de las clases en línea y nos damos cuenta de que necesitamos adquirir herramientas digitales para poder dar nuestras clases. No podemos quedarnos con lo que teníamos hace 50, 60 años, porque el mundo ha cambiado. Y si las personas, los docentes, no cambiamos, no nos renovamos, no vamos transformando nuestra práctica educativa, estaremos un poco ajenos al contexto actual. Entonces, es necesario generar constantemente actualización, profundización en ciertos conocimientos. Esta lección es sumamente enriquecedora, de verdad espero que la disfruten mucho. Vamos a ver ahora, regresamos ahora a las implicaciones éticas y críticas a la sociedad del conocimiento. Esta lección también es sumamente buena, sumamente profunda, porque bueno, vemos aquí la paradoja del avance del no conocimiento, la incertidumbre y los riesgos. La sociedad del conocimiento tiene ventajas, es decir, tenemos mayor acceso a información, pero también, como lo hemos dicho, tiene retos, ¿no? Riesgos de que lo que producimos realmente no sea conocimiento y sea tomado como tal, ¿no? Riesgo de exclusión en la sociedad del conocimiento. Hay que hacer énfasis en que, como lo dijimos anteriormente, hay distintos contextos, ¿no? Y algo que se ha resaltado con esta sociedad del conocimiento es la desigualdad, porque si bien hay más acceso a la información por ciertas clases sociales, no todas tienen ese acceso. Si nosotros nos vamos a contextos marginados, nos daremos cuenta que incluso pues podrían ser ajenos a todo esto que se llama sociedad del conocimiento, porque no hay cambios dentro de su cotidianidad, ¿no? Entonces, la sociedad del conocimiento implica esos retos éticos, morales, en los cuales se habla de que sí, hay una sociedad del conocimiento, pero también hay contextos en los cuales no es visible esa sociedad del conocimiento. Y el capitalismo del conocimiento. Aquí nos podemos remitir a que al conocimiento se le ve más por un valor monetario, ¿no? Es decir, más que profundizar en el saber, más que profundizar en investigar, en profundizar sobre algo por implicaciones de lo que es el conocimiento como tal de la materia de algo, lo hacemos por una cuestión económica, productiva, ¿no? Y esto trae una consecuencia. ¿Qué tanto ese conocimiento es conocimiento en una función filosófica, epistemológica, que más bien por un interés político-económico, ¿no? Entonces, aquí se recupera una cita que dice, es necesario una valoración crítica del uso de las TIC, de la tendencia globalizadora y de los riesgos de pretender conformar sociedades del conocimiento. Estas, sin el sentido humano, el cuidado, respeto y preservación del medio ambiente y la aplicación de valores, están condenadas a formar seres solitarios, grandes en cuanto a conocimiento y saberes, pero pobres de espíritu y sin convicciones propias. Un reto enorme que se genera en estas sociedades del conocimiento es no dejar el carácter humano de las personas, es no olvidarse que somos seres humanos en constante relación, con contacto con otras personas y bueno, aquí las sociedades del conocimiento se empieza a ver que están generando seres aislados, seres ajenos a su contexto, seres más distantes. Por ello, la importancia de esta lección en donde vamos a hacer crítica a esta sociedad del conocimiento. Yo los invito a que conforme vayan leyendo, ustedes se vayan preguntando, se vayan cuestionando sobre qué retos implica la sociedad del conocimiento, cómo cambia
la relación social, cómo cambia el ser humano, cómo cambia la forma de interactuar. Entonces, que se pregunten constantemente sobre una sociedad así, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos enfrenta? Bien, vamos a ver. Entonces, aquí analizaremos las implicaciones ético-morales de la asignatura. El conocimiento consiste en la reproducción del pensamiento del mundo material orientada a la transformación de la realidad. Entonces, si nosotros vamos a cambiar la realidad a partir de estas sociedades del conocimiento, es importante fundamentar muy bien a qué nos referimos con estas sociedades del conocimiento para conocer que también esta nueva sociedad del conocimiento nos puede traer una sociedad de riesgo en las cuales los seres humanos tengamos una tendencia más hacia lo individual. Entonces, hay que ver que esta sociedad actual nos hace recaer un poco en sujetos con más intereses individuales que colectivos, ¿no? Entonces, aquí en esta lección yo los invito a profundizar, a hacer un análisis profundo de a qué nos estamos enfrentando, en su contexto incluso, cómo cambia, cómo se transforma, cómo se enriquece con esto que es una sociedad del conocimiento, con la adquisición de las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí en esta lección hay una idea que me gustaría resaltar. Resulta conveniente tener muy presente que las condiciones históricas sociales de las diversas poblaciones del mundo son diferentes, desiguales. Por lo tanto, lo que para algunos representa un avance, progreso o beneficio, para otros cuyas condiciones son diferentes, puede significar posibilidades de peligro, inseguridad, riesgo e incertidumbre. De alguna forma, las sociedades del conocimiento, como se ha dicho, hacen ver un poco más estas desigualdades sociales, hacen más marcadas los, los distintos niveles económicos entre los contextos sociales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a un aula, quizá en algún país europeo, vemos cómo están instaladas en Finlandia, que es uno de los países de los cuales se habla más en beneficio de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, y hacemos una comparación entre cómo es un aula en ese contexto y cómo es un aula en México, vamos a ver también que se tienen herramientas totalmente distintas, se tienen formas de trabajo totalmente distintas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de fondo? Hay de fondo una cuestión económica, hay de fondo una cuestión política, hay de fondo una cuestión social, hay de fondo una cuestión cultural incluso. Entonces, ante esta situación hay que analizar bastante cómo es el contexto en el cual estamos, ¿no? El contexto de enseñanza en el cual nos encontramos, y hay que hacer una comparación entre qué elementos hay y en qué elementos podemos coincidir o ser distintos, ¿no? Bien, aquí entonces se puede cuestionar los aspectos negativos que la globalización ha generado en la sociedad. Una sociedad más globalizada es una sociedad más conectada, pero también una sociedad con mayores retos, con mayores desafíos del sentido humano, porque se puede llegar a ver al sujeto, a los hombres, como unas meras herramientas, ¿no? Entonces, el conocimiento se vuelve valioso, pero ¿qué es lo que es entonces el hombre en esta sociedad del conocimiento? ¿Qué estamos entendiendo por hombre? Por eso esta lección es de suma importancia, es una parte muy crítica porque es donde tú puedes preguntarte, bien, esta es una sociedad así, así se concibe, así se fundamenta, pero ¿qué es lo que implica para el hombre? ¿Qué es lo que se entiende por el hombre? ¿Cómo las tecnologías impactan tanto en el hombre y cómo se visualiza ese hombre moderno, ese hombre inmerso en una sociedad con muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Uno de los fenómenos más importantes, recupera aquí un autor, es uno de los fenómenos más importantes en las transformaciones sociales actuales es el aumento significativo de la desigualdad social. Entonces, este es uno de los aspectos relevantes a tratar en esta asignatura. Podemos abordar ahora el contenido de la cuarta lección, donde se habla
de la sociedad del conocimiento y la educación. Bien, pues todo este panorama de la sociedad del conocimiento, de conocer sus fundamentos, sus orígenes, sus razones de existir, nos hacen llegar ahora a una lección en donde veamos y pensemos la sociedad del conocimiento en un ámbito educativo, en un contexto de aprendizaje. Encontramos aquí la UNESCO y la sociedad del conocimiento, cuál es la postura de ciertos organismos ante esta sociedad del conocimiento y cómo lo llevan al ámbito educativo. Los pilares de la sociedad del conocimiento, ¿cuáles son los ejes de la sociedad del conocimiento? Los ejes ya educativos, los fines educativos de esta sociedad del conocimiento. El aprender a aprender como tarea permanente para todos. Bien, como hemos dicho, se transitó de una sociedad en la cual se daba prioridad a lo práctico, a lo instrumental, al aprender un oficio, al aprender una cuestión más operativa, a una sociedad en lo que lo más importante que puede tener una persona es el conocimiento, lo que esa persona sabe, lo que esa persona sabe hacer con los conocimientos que tiene. Es decir, como pedagogo, toda la cuestión teórica que tú aprendes, cómo la llevas a cabo en un contexto educativo, ¿no? Bien. La implementación de sociedades del conocimiento es una exigencia del mundo actual. Sin embargo, no es algo sencillo. Su complejidad radica en los intereses de los países poderosos. Además de su creación, implica una serie de riesgos para los que hay que estar preparados, ¿no? Esto ya lo hemos dicho bastante, y no se deja de lado dentro de un ámbito educativo. ¿Cuáles son, cuáles son, cuáles consideras tú que son las consecuencias de una sociedad que está en esta forma de enlazada por tanta tecnología? ¿Cuál es el impacto en la educación? ¿Cómo podemos aprovechar las herramientas digitales? Hay que ser críticos y decir en qué pueden aportar a la educación, pero también qué es lo que se está dejando de lado. Yo los invito a reflexionar en torno a esto. Las herramientas digitales, cómo benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también quizá qué es lo que están dejando de lado, qué es lo que se deja de lado, qué es lo que podríamos mejorar dentro de esta intento por unir la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Organizaciones como la UNESCO se afanan por crear sociedades del conocimiento que disminuyan la exclusión y las desigualdades, que integren y posibiliten el progreso para todos y así adquirir las habilidades y los conocimientos, así como las actitudes que permitan desenvolvernos de acuerdo a lo que hoy se exige y mejorar nuestras condiciones de vida. En estas sociedades del conocimiento es de suma importancia la educación porque se busca formar personas capacitadas para un trabajo en algún momento. Entonces, una sociedad del conocimiento forma sujetos que busquen constantemente aprender, que busquen constantemente capacitarse, adquirir nuevas habilidades. En una sociedad del conocimiento actual no podemos conformarnos con tener una formación cuadrada, sino que debemos ser sujetos en constante preparación, como lo hemos dicho. Un docente egresado de una normal actualmente no puede quedarse con eso que adquirió, que es valioso, pero que necesita profundizar y necesita capacitarse constantemente. Entonces, un docente egresado de una normal quizá necesita tomar cursos, estar en constante actualización sobre formas de evaluación, sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, y también el medio quizá le da más oportunidad de acceder a esta formación a través de estos medios, precisamente como son las plataformas, las herramientas digitales. Imagínense ustedes, ustedes están cursando una maestría en línea, una maestría que antes no se podía. Hace unos 80 años era difícil que un docente se pudiera preparar, incluso a lo mejor trabajando en una comunidad, ¿no? Entonces, una sociedad de este tipo nos da acceso a una mayor formación y a una mayor preparación, ¿no? Hay que ver aquí también que los pilares de la sociedad del conocimiento son la libertad de expresión, la diversidad cultural, la igualdad de oportunidades educativas, el acceso de todos a la información.
Bien, algo por lo que hay que abogar es porque todos tengamos acceso a estas formas de prepararnos más, sin importar el contexto en el cual estés. Un docente de un contexto como Chiapas, como Guerrero, debe de tener las mismas oportunidades para acceder a la información, para prepararse, ¿no? No por estar en un contexto con una sociedad carente de ciertas necesidades económicas, vamos a dejar y vamos a privar de el conocimiento, ¿no? Entonces, debemos abogar por una sociedad que sí tenga diversidad cultural, pero que pueda enriquecerse con distintas herramientas, formarse constantemente, ¿no? Vamos a ver aquí. La UNESCO, hay una cita importante en la lección donde se dice, promueve la apertura del contenido, la tecnología y los procesos a través de la sensibilización, la formulación de políticas y el refuerzo de las capacidades. Estas soluciones incluyen el acceso abierto a la información científica, los recursos educativos abiertos, el software libre y de código abierto, la plataforma de capacitación abierta, la educación a distancia y el autoaprendizaje. Estos recursos permiten a investigadores e innovadores compartir y utilizar datos más fácilmente. Asimismo, proporcionar a estudiantes y docentes de todo el mundo un acceso sin precedentes al conocimiento y la información. Entonces, algo que se busca promover es que cada vez más personas tengan más acceso sin importar su clase social, sin importar el contexto en el cual se encuentra. Vamos a buscar a que se generen políticas que realmente nos lleven a eso, a generar sociedades con igualdad, con equidad de oportunidades en la formación. Si nosotros hablamos, como decíamos, de esos pilares, uno de ellos es la capacitación constante y bueno, no hay que olvidar que en este tipo de sociedades somos seres sociales que se construyen con ayuda de otros seres, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar también el propiciar en estas sociedades del conocimiento el debate, la discusión, la formación con otros sujetos para también fortalecer nuestra propia formación. Aquí se vuelve un elemento muy importante la interacción con el otro sujeto para profundizar en lo que sabes, discutir lo que sabes. Como docentes, por ejemplo, podemos enfrentarnos a distintos retos en un aula e interactuarlo y socializarlo con algún otro docente sobre cómo lo hacemos, nos enriquece, ¿no? Entonces, estas sociedades del conocimiento también propician el debate continuo, también propician la discusión continua. Hay una parte donde en esta lección se habla del aprender a aprender como tarea permanente para todos. El aprendizaje a lo largo de toda la vida es tan antiguo como la propia humanidad. Lo moderno es la reflexión y el debate en torno a él. Sea cual sea la sociedad en la que nos encontremos, una sociedad de hace 100 años, 200 años, había un aprendizaje continuo para adaptarse a su contexto. Lo hay también en esta sociedad, pero es necesario también profundizar y hacerse saberes más específicos para poder impactar en un entorno. Hace 100 años eran ciertas necesidades sobre las cuales se buscaba profundizar y estas sociedades también buscan generar ciertos aprendizajes específicos, ¿no? Se van dando prioridades hacia ciertos tipos de conocimiento, ¿no? Encontramos aquí que la capacidad para aprender a aprender desde una perspectiva puede ser tomar conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, de tal modo que se aprende a identificar las continuidades que se presentan. En estas sociedades que hablamos de aprender a aprender, una de las cuestiones más significativas es que aquellos que están conociendo sean conscientes de sus procesos reflexivos, sean conscientes de sus fortalezas y debilidades en cuanto a su forma de aprender, que adquieran una habilidad para superar los obstáculos con el objetivo de aprender con éxito. En estas sociedades actuales, el estudiante debe hacerse de herramientas para enfrentar los distintos retos que su contexto demanda.
Por ello decimos que en el contexto de un docente debe estar en constante aprendizaje y formación, buscar generar y enlazar las herramientas tecnológicas al aula, buscar cómo hacerlas realmente significativas y hacerlas beneficiosas para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Buscar que si incluyes, por ejemplo, ahora una tablet, realmente sea con un fin, un fundamento pedagógico, ¿no? Procesar y analizar nuevos conocimientos y habilidades de aprendizaje, buscar una guía metodológica para que posibilite el óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ante estas nuevas tecnologías, ¿cómo las vamos a aprovechar en el aula? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a fundamentar? Porque en muchas ocasiones se aboga, se dice que son benéficas, pero no se critica, no se hace una fundamentación por qué son beneficiosas, cómo son beneficiosas y cómo realmente pueden tener un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algo que se debe buscar también bastante en esto que es aprender a aprender es que los estudiantes constantemente se les fomente la motivación y la confianza. En estas sociedades actuales hay que buscar esto, motivar a los estudiantes a aprender, generarles confianza de que todos son capaces de aprender, todos son capaces de desarrollarse y todos son capaces de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Se debe trabajar en el autoestima y la capacidad de aceptar los errores, al igual que la atención que implica mantener el esfuerzo. En estas sociedades, no por tener mayor acceso a más información, no nos vamos a equivocar. Hay que hacer consciente a los estudiantes de que hay procesos de aprendizaje que nos podemos ver más complicados por el tipo de información que se maneja, ¿no? Entonces, hay que orientar a los estudiantes a la información y como docentes esa es una tarea fundamental, el guiar, el llevar de la mano al estudiante sobre qué tipo de información puede ser confiable. Si nosotros, por ejemplo, dejamos una investigación en la actualidad, se tienen distintas herramientas para los cuales podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo simplemente por internet, pero también hay que pensar en qué fuentes estamos empleando. Si estamos empleando solamente blogs con, con cierta dudabilidad, bueno, pues será ahí el docente el cual oriente y guíe, ¿no? Entonces, estas sociedades del conocimiento nos llevan a cuestionarnos cómo se impacta en la educación, cómo es investigar actualmente con los estudiantes, cómo podemos orientarlos para que sus investigaciones estén bien desarrolladas y tengan información realmente benéfica. Ustedes, me gustaría hacerles una pregunta que a lo mejor en el foro podríamos responder, podrían compartir. A partir de esta sociedad del conocimiento, ¿cómo se transforma su práctica educativa? A partir de la sociedad actual, ¿cómo se transforma? ¿Cómo transforman las nuevas tecnologías de la educación su práctica docente? Esa sería una pregunta interesante. Y otra pregunta sería, ¿qué pueden transformar ustedes a partir de las nuevas tecnologías? ¿Qué retos les implica? Bien, entonces hemos visto a grandes rasgos los contenidos de esta asignatura. Vuelvo nuevamente a donde se ve, donde hablamos haciendo una síntesis general de todo lo que hemos desarrollado, la formulación del concepto de sociedad del conocimiento, donde vemos los orígenes de este concepto, el contexto de la sociedad del conocimiento, en dónde surge la sociedad del conocimiento, las implicaciones éticas y críticas de la sociedad del conocimiento, estos retos y la sociedad del conocimiento y educación, que es qué necesidades tiene una sociedad del conocimiento, qué busca formar, qué retos se presentan. Entonces, yo los invito a ahondar en estas lecciones, a tomar lo más esencial para poder desarrollar ustedes un pensamiento crítico, hacer notas constantemente sobre el contenido de las lecciones y bueno, en su plataforma, pues si tienen dudas, establecer dudas con su docente, cuestionarse y siempre adquirir una actitud de duda, ir preguntándose, ir anotando constantemente cuál es el contenido más esencial de cada una de estas lecciones para que puedan ustedes desarrollar
una actividad de aprendizaje, ¿no? Bien, avanzamos aquí. Bueno, si la compañera Daniela lo considera pertinente, no sé si podríamos establecer el siguiente foro donde me gustaría conocer las inquietudes, ¿no? No, vamos a ver ahorita la actividad, perdón. Vamos a hablar ahorita de la actividad de aprendizaje que van a ustedes a realizar. Después de haber analizado todos estos elementos que, que, que se van a abordar de la sociedad del conocimiento, después de ver cuál es, eh, cuál es el origen de esta sociedad del conocimiento, es momento de conocer el nivel de apropiación de los conocimientos que has adquirido en esta asignatura. Luego de que leas, de que construyas una postura sobre las sociedades del conocimiento, es necesario que te detengas a pensar un poco en qué es lo que has aprendido de estas lecciones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad única de evaluación? Eh, bueno, vamos a responder a tres preguntas que de alguna forma reúnen lo más esencial de esta asignatura. La primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que trae consigo la sociedad del conocimiento en el ámbito educativo? Yo los invito a construir una respuesta fundamentada, pero con sus propias palabras, una respuesta que deje ver que ustedes se prepararon, que leyeron el material, pero que con sus propias palabras nos compartan los beneficios que trae consigo la sociedad del conocimiento. La siguiente pregunta sería, ¿a qué dificultades se enfrenta en el ámbito educativo en la integración de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos al tratar de integrar las nuevas tecnologías al ámbito educativo? Por ello les hacía esa pregunta que en el foro me gustaría que pudieran compartirnos, quizá alguna experiencia. Y bueno, esa será la segunda pregunta. Y la tercera pregunta será, ¿de qué manera puede hacerle frente el ámbito educativo a la integración de las TIC? ¿No? Entonces, ¿de qué manera se debe integrar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿De qué forma podemos hacer más significativa la integración de las nuevas tecnologías a la adquisición de conocimientos de los alumnos? Entonces, esta actividad única de evaluación va a buscar que ustedes reflexionen y fundamenten su respuesta y compartan su perspectiva. Para esta actividad de evaluación van a tener que desarrollar, yo los invito a desarrollar al menos pues media cuartilla de extensión por cada pregunta, hacer una respuesta sólida, fundamentada, que deje ver los contenidos que se han desarrollado y que deje ver además su postura. Son 3 preguntas nada más, pero que deben estar perfectamente fundamentadas y claramente sustentadas con lo que se ha visto, ¿no? Si ustedes quieren compartir también en buena medida lo que consideran que la sociedad del conocimiento impacta en este carácter humano, pueden hacerlo. Mientras más se enriquezcan sus preguntas con el contenido que se ha visto y con sus experiencias personales que quizá como profesionistas tienen, bueno, podrán hacer preguntas más completas. Entonces, recapitulando, la actividad de evaluación consiste en esas 3 preguntas que deberán realizar dando los datos específicos de lo que hemos visto y agregando su perspectiva. Bien, ahora sí accedemos al foro. Es momento en el cual podemos establecer una serie de preguntas. Aquí no sé por qué se está moviendo. Deme un minuto. Bien, esa es la actividad que vamos a realizar. Bien, me gustaría que mi compañera Daniela aquí me ayudara a compartir un poco las preguntas. Vamos a coordinar una serie de preguntas que surgen a partir de la exposición de esta clase. ¿Qué dudas tienen?
qué inquietudes les generan, si quisieran compartir quizá alguna experiencia sobre los retos que se enfrentan en la sociedad del conocimiento, de los retos que en la educación se llevan a cabo, podríamos establecer una serie de preguntas. No sé si alguien quiera compartirnos y si la compañera Daniela nos puede apoyar aquí a coordinar las preguntas que se puedan generar. Claro que sí, maestra Ali. Ustedes como participantes tienen una opción para levantar la mano o bien si desean hacer su pregunta a través del chat, por favor escríbanla y yo se la hago saber al docente. ¿Alguien desea participar? Aquí pueden escribir en el chat alguna pregunta. Vamos a dar unos minutitos a lo mejor para que formulen la pregunta o quieran compartir alguna experiencia sobre esto de lo que nos implica la sociedad del conocimiento. Es importante escucharlos, es importante la interacción para que nos quede claro que lo que estamos exponiendo tiene un sentido. Maestro, maestro, buenos días. Hola, muy buenos días. Osvaldo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo lo que nos dijo durante la sesión, se puede decir que el saber es solamente todo lo que nos enseñaron nuestros semejantes, es decir, lo que, por ejemplo, lo que yo aprendí de mis padres, lo que me enseñaron a hacer como actividades cotidianas, eso es saber. Y una sociedad del conocimiento es empaparse de información, de todo lo teórico. Ok. Déjame anotar tu pregunta y vamos a ir paso por paso. Tu última pregunta me pareció muy interesante. ¿Me la podrías repetir, por favor, si el saber es tener mayor información? El conocimiento es tener mayor información, tener todo lo teórico. Bien. Para esa pregunta específica y muy buena, gracias Osvaldo por compartir esa pregunta, nos vamos a remontar al contenido de la lección 2. Ahí es donde yo podría invitarte a que la analizáramos a partir de lo que se menciona en esa lección, porque es donde principalmente tú vas a poder adquirir las herramientas para ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de saber. Bien, mira, déjame abrir aquí. Cuando nosotros hablamos del saber, estamos hablando de que existen distintos tipos de saberes. Hay un saber cotidiano, hay un saber teórico. Entonces, en esta lección vas a poder ver qué tipos de saberes existen y qué tipos de saberes, bueno, se consideran un poco más formales, ¿no? Porque cuando hablamos del saber, podemos hablar de saberes más cotidianos y saberes más de cuestiones de la vida diaria, ¿no? Pero hay saberes un poco más teóricos y más fundamentados que se podría decir que tienen un proceso, una fundamentación, ¿no? Entonces, sí es un saber lo que nos enseñan nuestros padres, pero es un saber de cierto tipo, un saber cotidiano quizá, ¿no? Y hay saberes más específicos, más formalizados, ¿no? Por ejemplo, el saber que se enseña en las escuelas, bueno, es un saber más formal, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de saber y el saber que quizá se propicia en las sociedades del conocimiento es el saber formal, el saber más académico. ¿Por qué? Porque este saber tiene un impacto más directo, quizá en las cuestiones más económicas y sociales, ¿no? Entonces, en esta lección 2, que es en la cual yo te comento esto, a ver, déjame ver.
Es en la lección 1. Es en la lección 1, ¿verdad? Sí, Sí, concretamente, sí, puedo participar. sí, así En es, la claro. página 18 tenemos ahí lo que son los saberes. Ahí en esa página va a encontrar la respuesta a su pregunta. Tenemos lo que son los saberes, que se dividen, bueno, saberes comunes y el saber técnico, que eso nos llevan a la sabiduría, y el saber culto, que es más acerca del saber, de lo que es el conocimiento, o sea, el conocimiento científico. Exactamente, Amando, ¿verdad? A sus órdenes. Amando, así es, exactamente, es en la lección 1 en donde precisamente se habla sobre los tipos de saberes, saberes comunes, saberes quizá cotidianos, saberes técnicos más prácticos y saber culto que está más fundamentado, quizá un poco relacionado con el tipo de saber más... Conocer conocimiento, o sea, ahí está la gran diferencia entre lo que es el saber, bueno, que al final de cuentas todos nos llevan a lo que es la sabiduría, Así pero es, que bueno, el saber culto que ya nos lleva más a investigar, a fundamentar. Y sí, comentaba aquí el compañero maestro, pues los saberes que aprendemos en nuestras circunstancias. Para mí algo bien importante cuando estaba leyendo esto, hay una frase de un filósofo, que no recuerdo bien su nombre, pero que me gusta mucho, que dice que las circunstancias de la vida influyen en la filosofía del hombre y viceversa. Su filosofía también influye en sus circunstancias. Esto me dice bueno, pues que también, pues de acuerdo a las condiciones en las que vivimos, tenemos un saber y de ese saber hacemos que así también sean, así formamos nuestras circunstancias, así influimos en donde vivimos, en donde participamos con nuestra forma de ser. así es. Me parece algo sumamente enriquecedor esto que comentas y qué bueno que lo expreses porque precisamente cuando hablábamos de que estas sociedades del conocimiento tienen distintos contextos, surgen de distintos contextos, precisamente es hacer ver eso, de que una persona de un contexto aporta, ¿no? Y tiene una riqueza y las condiciones en las cuales él se encuentra, las condiciones en las cuales él crece, él se desarrolla, tienen que ver también y son una parte fundamental que no podemos dejar de lado en estas sociedades del conocimiento. No podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar, sino que debemos aceptar las condiciones en las cuales estamos y aprovecharlas para el enriquecimiento de estas sociedades del conocimiento. Eso es muy, muy valioso y de verdad es muy bueno que lo expongas. También para no dejar de lado la pregunta de Osvaldo, si el conocimiento es tener mayor información en un sentido teórico, aquí nos enfrentamos quizá a incluso una pregunta que tiene que ver con un carácter también de más epistemológico, en el cual, ¿qué es lo que estamos considerando que es conocimiento? ¿No? ¿Qué es lo que estamos considerando que es conocimiento? Quizá estamos considerando que es más conocimiento aquello que se fundamenta por un proceso científico, por un proceso más teórico, formal, ¿no? Entonces, tener más conocimiento quizá podría decirse que es tener un poco de más conocimiento del tipo formal, ¿no? Pero tampoco por ello vamos a dejar de lado los saberes cotidianos, porque incluso los saberes cotidianos nos dan acceso a los saberes formales, ¿no? Así es. No podemos olvidarnos que los saberes cotidianos que aprendemos en casa nos dan la pauta para acceder a este tipo de conocimientos formales. Entonces, yo los invito a que no digamos que es más importante uno que otro. No, No, se relaciona. son valiosos ambos. Lo que nos enseñan nuestros padres es valioso, la disciplina, el orden, incluso cómo sentarse correctamente, cómo dirigirse hacia alguien. Esos saberes son de gran importancia y en un carácter humano y social. Entonces, son de gran importancia para construir a una persona. Una persona no solamente se construye por los conocimientos que tiene, sino se construye también en lo social, se construye a partir de esto que es la interacción social de cómo se comunica, ¿no? Entonces, tener un conocimiento, podemos tener ese conocimiento de tipo teórico formal, pero también es importante enriquecer a la persona, enriquecerla a través de esos valores, ¿no? que nos transmiten nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué sería un profesionista? Yo los invito a pensar en esto. ¿Qué sería un profesionista sin un valor de la honestidad, sin un valor del respeto? ¿Cómo sería un docente que no tuviera esos valores adquiridos en casa?
bueno, pues sería también algo ahí no del todo correcto, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustaría compartir. Sí es tener un mayor conocimiento de tipo teórico, pero no vamos a decir, es más importante. Son igual de importantes porque somos una persona integral que se constituye por valores y por conocimientos de tipo teórico. Aquí vemos también un comentario, me gustaría leerlo, de Silvia Estrada. Creo que uno de los retos a los cuales nos enfrentamos es el cómo utilizamos estos medios informáticos que tenemos a nuestro alcance con las comunidades que se encuentran en desventaja social, más allá de compartir saberes, el cómo implicarlos y lograr que se apropien de ellos, cómo potenciar los saberes innatos que su sociedad les provee. Me gustaría compartirles una experiencia. Yo fui docente en una comunidad rural y en esta comunidad rural que trabajé en Oaxaca, me encontré con que había un aula que en el sexenio de Peña Nieto se habilitó. Entonces, se llevó una computadora, no recuerdo el nombre específico que tenía, pero era una computadora donde el alumno podía interactuar y aprender cuestiones como las vocales, sumas, y era una computadora con muchos ejercicios muy ricos, muy, muy ricos. Pero bueno, llegué yo a esta comunidad, había una docente, era una comunidad 100% indígena, entonces yo necesitaba un traductor que me ayudara a hablar con él, y entonces vi que el aparato estaba en un rincón, estaba aislado, y no se veía que tuviera uso, estaba empolvado completamente. Entonces me acerqué al docente y le pregunté, oye, le dije, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no lo empleas? Ya me dijo, pues es que no sé si sirva, ¿no? No sé si funciona. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a aprender, ¿no? Agarré, lo conectamos y funcionaba perfectamente. Entonces el docente le dije yo, mira, se usa de esta manera, esto te puede ayudar a hacer tus clases más dinámicas. Si tú estás enseñando sumas, mira, vas a enseñarlo en el pizarrón, vas a hacerlo, vas a dejar ejercicios, y si lo complementas con esto, créeme que tu alumno va a estar sumamente contento, porque en esta herramienta tú vas a poder dejarles ejercicios que el alumno se va a apropiar más, ¿no? Va a haber un proceso y va a enriquecerlo de otra forma. Pero ¿a qué quiero ir con todo esto? A que también si nosotros no preparamos a las personas para poder hacer de estas herramientas, hacerlas significativas para su proceso, vamos a tener ahí un profundo problema, porque vamos a estar dando las herramientas, pero con una venda, ¿no? Es decir, te puedo dar una herramienta quizá muy buena, pero si no te explico cómo usarla, si no te oriento de cómo puedes emplearla, no va a tener el impacto que se necesita, ¿no? Ese docente lo único que necesitaba era orientación, una breve orientación de cómo acoplarlo a su proceso de enseñanza-aprendizaje, y a partir de eso iba a poderlo llevar a sus clases, y entonces después fue algo muy, muy bueno vivir, porque ese docente empezó a dar sus clases y a complementarlas con eso. Y los alumnos estaban maravillados, ¿no? Y eso fue muy enriquecedor y fue muy bueno, porque ahí realmente supo llevar de la mano una herramienta tecnológica y aprovecharla para su contexto, ¿no? Y era un contexto que no tenía, quizá muchos pensarían las condiciones, pero dentro de ese contexto se dio un proceso de aprendizaje muy significativo. Sí, Amando, veo que quieres dar una participación. Claro que sí. Vamos a ver si mi compañera puede habilitarte el micrófono porque está silenciado. Dame un minutito. Ahí está. Ahí está. Veo que estas herramientas de las tecnologías, tomando en cuenta los canales de percepción, o los canales, lo que es back, visual, auditivo y kinestésico, nos están llevando más bueno, de esta manera van a aprender más quienes sus canales para aprender son visual y auditivo, porque estamos en lo audiovisual. Pero, bueno, ahí es un pequeño detallito, ¿no? Que habría que analizar también hacia dónde nos está llevando. Muy bien. Por otra parte, también veo en esto de la sociedad del conocimiento que hace un rato hacías una pregunta, ¿qué es lo que estamos dejando a un lado?
Y algo muy importante, pues precisamente es la parte humana. Desafortunadamente, algunos compañeros que he visto que pues, están en la maestría, están en doctorados, algunos he notado los cambios en sus personas que son a veces aislados, a veces sienten que ya saben más que los demás y también eso piensan que ya son diferentes y que son superiores a los demás y pues considero que es uno de los errores, ¿no? Pero es hacia donde equivocadamente algunos nos podemos ir, porque esa idea podemos tener. Entonces, considero que ahí está uno de los riesgos que podría tener lo que es la sociedad del conocimiento. Gracias. Bien, me gusta esa aportación y bueno, aquí es importante reflexionar en algo. Una persona no vale por la cantidad de conocimientos que tiene. Una persona vale por su calidad como persona, vale por toda la persona como el sujeto integral, ¿no? Que es, ¿no? Entonces, en estas sociedades del conocimiento no podemos decir, si bien se busca que las personas estén en constante capacitación y formación, dejar de lado ese carácter humano que decimos que a veces se aprende en casa, ¿no? Estos valores. Exacto, eso es lo importante. Se aprende en casa y no podemos dejar de lado y decir que porque tenga mayores conocimientos una persona va a tener menores responsabilidades morales, va a ser más, va a tener la facultad de ser más arrogante, más cuestiones de ese tipo. No, es una persona que debe complementarse en lo moral, en lo intelectual. Entonces una persona así es la que se debe buscar propiciar. Ojo aquí, las sociedades del conocimiento nos ponen en ese debate precisamente, ¿no? En ese debate de qué hombre estamos construyendo. Y eso es algo que como docentes debemos de pensar, ¿no? ¿Qué hombre quiero construir? Sí quiero construir un hombre con mucha preparación, con muchas habilidades, con muchas capacidades, pero también quiero construir, que se construya en las aulas un hombre responsable, un hombre, suena redundante, pero sí humano, un humano que sea comprensivo, que sea perceptivo, que se pueda comunicar, ¿no? Entonces, en estas sociedades del conocimiento, por ello la importancia de establecer esto, de no decir es más importante una cuestión que otra, aprender muchos conocimientos y dejar de lado lo humano, no, hay que complementarlo, hay que hacerlo un todo y a partir de eso, bueno, pues vamos a poder generar sujetos responsables con una buena preparación, ¿no? Responsables y con una muy buena preparación. Entonces, esto que comentaba el maestro Amando es de suma importancia, porque no debemos dejar de lado ese carácter humano. El humano se construye en lo social, es en lo social en lo cual se desarrolla, ¿no? Y es para lo social para lo cual se desarrolla. Si eso social no se está viendo del lado del conocimiento, no se está viendo como algo junto, vamos a tener ahí un error. Por ello, en una de las lecciones es eso lo importante, ¿no? Es eso lo importante, ver qué retos nos está llevando esta sociedad del conocimiento. Yo, de verdad, estoy muy contento con las preguntas. No sé si alguien más quiera dar una pregunta. En el chat también estamos revisando. Maestro Ali, ¿hay un comentario en el chat? Bien, voy a leer el comentario de Por Jessica. favor. Dice, hola, buenos días. Yo creo que el uso de las TIC son herramientas fundamentales, pero en nuestro entorno no tienen el uso adecuado por falta de conocimiento y análisis, como bien lo mencionabas, es una difusión acelerada. Así es. Algo que nos enfrentamos en las sociedades actuales es que comienzan a surgir un sinfín de herramientas, pero lo que no hacemos es significarlas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Podemos tener hoy en día una tablet y puede ser una herramienta muy importante, pero si uno como docente no sabe realmente darle ese uso, no la significa, ahí podremos tener la herramienta, pero no podemos hacerla útil para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, cuando nosotros queremos enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con una herramienta tecnológica, debemos pensar muy bien con qué fin se va a usar, preguntarnos qué es lo que se quiere lograr con esto, ¿no?
es un medio, pero que es un medio que nos va a llevar a cierto fin en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y muchas veces lo que se deja de lado es el objetivo de aprendizaje, lo que se quiere enseñar, y a veces simplemente nos centramos en el objeto, nos centramos en el instrumento, ¿no? Y no hay que olvidar que lo importante no es el instrumento, no es la herramienta, sino que es el aprendizaje que generamos con esta herramienta, cómo la significamos. Entonces, me parece muy bueno este comentario de Jessica. Tiene razón. Hay que capacitar también a cómo emplear estas herramientas para que sean significativas. Eso es algo muy importante. Preparar a las personas para que puedan llevar a cabo estas herramientas y puedan aprovecharlas dentro de sus contextos de aprendizaje. Gracias, Jessica. En esta parte también quisiera agregar que dentro de esa parte humana que debemos de cuidar, pues está el aspecto socioemocional, que pues sabemos que las emociones son muy importantes también, así que deberían de ir de la mano, conocimiento y emociones. Así es algo muy importante también que se lleven de la mano estos elementos. Hay un autor que se llama Francisco Mora que dice: no hay conocimiento sin emociones. Entonces, esto es algo muy bueno que debemos pensar, ¿no? En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno está cargado de emociones, ¿no? También las tecnologías generan una emoción, también las tecnologías, saber usarlas, están ahí impactando a ese sujeto. No es un sujeto vacío, carente de emociones, que no tenga ningún impacto por lo que su contexto tiene. Entonces, es algo muy importante saber que todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un sujeto cargado de emociones, y que el saber conocer, identificar esas emociones nos va a ayudar también a comprender de una mejor manera cómo podemos propiciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros alumnos. Muy bien, me parece muy bueno. Me parecen muy buenos estos comentarios y me parece que hemos complementado de una muy buena forma la sesión. Creo que ha sido muy enriquecedora. Creo de verdad que pues esta videoclase ha sido muy fructífera. Me alegra mucho tener la participación de cada uno de ustedes. Esta clase también se va a grabar, la van a poder consultar en su plataforma y de verdad yo los invito a que lean cada una de las lecciones. Es sumamente importante ver lo que se aborda en cada uno de estos tópicos. Lo que nos comentaba Osvaldo de los tipos de saberes, lo hemos enriquecido diciendo: no hay que abogar más por uno que otro, hay que saber hacer un equilibrio entre ellos, hay que saber conocer qué es lo que nos aporta cada uno de ellos, y hay que ser bastante reflexivos en que tener más información no implica también tener más conocimiento, ¿no? Porque la información debemos saber qué hacer con ella, ¿no? Debemos saber qué vamos a hacer, qué vamos a proponer, qué vamos a generar con ella. Bueno. Por último, me gustaría compartir también en la página 16 de la guía, hay una infografía que me gusta y que esa fue la que me llevó a mi conclusión de lo que es el conocimiento y lo que es el saber. O sea, el conocimiento lo pone más apegado a la ciencia y el saber lo relaciona más con la realidad social, con la realidad en la que vivimos. Muy bien. Ese es un contexto. Esto es lo que me llevó a completar mis ideas. Muy bien, gracias. No, a ti de verdad. Aquí veo también un comentario de Sonia. En la vida aprendemos conceptos y procedimientos y debemos aprender las técnicas apropiadas. Así es, en la vida vamos aprendiendo muchas cosas de tipo práctico. Entonces, vamos aprendiendo muchos conceptos que nos van enriqueciendo como persona, ¿no? Yo los invito a reflexionar en que también cada uno de los conocimientos que adquirimos nos hacen también cambiar como personas, y qué mejor que lo hagamos pues para bien, para ser mejores humanos, mejores docentes, ¿no? Mejores seres sociales que estén en los aulas, conscientes de que estamos con un grupo de alumnos que están creciendo y se están desarrollando, y dar ese carácter, ese sentido, pues nos hace tener mejores seres sociales, mejores seres empáticos, ¿no? Es algo que debemos buscar mucho en nuestras clases. De verdad, yo los invito a pensar que
hay que reflexionar mucho cómo vamos a llevar las herramientas tecnológicas al aula para hacer que realmente estas personas crezcan en lo personal, crezcan en lo profesional y sean humanos realmente y sean empáticos con un contexto, sean conscientes del contexto en el cual están y que busquen también transformarlo en un sentido positivo. Bien, me han parecido muy enriquecedores sus comentarios. De verdad estoy muy contento con esta sesión. Compañera Daniela, no sé si tengamos un poco de más tiempo o podemos ir yendo al cierre de la sesión. Si ya nadie más tiene alguna pregunta, alguna duda, yo creo que sí ya podremos pasar al cierre. Muy bien, pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, comentario, sino para poder pasar al cierre. Les reitero, la actividad de evaluación va a consistir en 3 preguntas y bueno, es muy importante que esas 3 preguntas les den una especial atención, expongan lo que piensan y bueno, va a ser sumamente enriquecedor con esta sesión que tuvimos, que es lo que nos van a decir, ¿no? O recuerden leer sus lecciones para fundamentar sus preguntas y compartir lo que piensan. Bien, creo que ya no tenemos algún comentario más, entonces voy a proceder a dar el cierre de la sesión. Vamos a ver los comentarios finales. Bueno, preparé una serie de ideas aquí generales para dar el cierre de la sesión, que muchas de ellas ya las hemos compartido y eso me parece muy bueno. Ya las hemos enriquecido en este foro. Y dice, la sociedad del conocimiento va más allá de cómo se genera el saber hoy en día. Se rige por las nuevas tecnologías que van evolucionando, lo cual implica también adoptar una postura crítica a lo que implica vivir en esta sociedad. ¿Qué retos, nuevamente pregunto, qué retos nos genera, ¿no? Vivir en una sociedad como esta? ¿Qué va a cambiar del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué va a mejorar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque el docente tiene una participación en este contexto, porque el docente tiene un lugar aquí y el docente es transformador, ¿no? Entonces, es importante enfatizar en todo esto. La sociedad del conocimiento tiene un impacto directo en el mundo laboral y educativo. Esto no lo podemos dejar de lado. La sociedad del conocimiento tiene ciertos fines formativos que van a impactar en un mundo laboral y que van a desarrollar cierto tipo de personas para un contexto específico, ¿no? Entonces, tienen un impacto en lo laboral y tienen un impacto en lo educativo. La sociedad del conocimiento tiene un sentido para la educación y tiene ciertos objetivos. Formar personas, como les decíamos, que busquen la capacitación constante, el aprender al aprender, que sean críticos con sus procesos de aprendizaje, que haya una metacognición en la cual el alumno conozca lo que sabe y cómo lo sabe y sepa construir este tipo de estrategias para que él pueda llegar a aprender. Luego también la importancia de pensar la educación desde conceptos tales como libertad, calidad, igualdad y tecnología, como lo dijimos en el foro, ¿no? Hay cuestiones que no podemos dejar de lado, ¿no? Retos que nos llevan las sociedades del conocimiento. No podemos olvidarnos de esta idea de la libertad, ¿no? Dentro de las sociedades del conocimiento, de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las aulas, de las herramientas que tenemos, de la igualdad, como lo dijimos, ¿no? De la igualdad para acceder a esta formación, a esta información, para continuar aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, siempre que pensemos en el ámbito educativo, los invito a considerar estos conceptos y muchos más que nos hacen reflexionar constantemente sobre el aprendizaje. Y bueno, la pregunta final que les hago para que se la lleven de tarea y la reflexiones es, ¿cómo consideras que debe ser la educación en la sociedad del conocimiento? Es una pregunta con la cual me gustaría cerrar y que creo que reúne muchas cosas que hemos visto, cómo es el hombre en esta sociedad del conocimiento. Y detrás de esta pregunta se encierra también una perspectiva educativa, ¿no? ¿Cómo debe ser la educación en esta sociedad para esta sociedad del conocimiento? Bien, pues ha sido una sesión muy enriquecedora. Me voy muy contento con los comentarios. Espero haber sido claro, espero haber sido, haber acompañado esta clase de la mejor manera. Yo los felicito por estar aquí, los felicito por
continuar preparándose y bueno, en esta asignatura que precisamente se llama Sociedad del Conocimiento, pues a que reflexionen, sería la invitación a que sigan reflexionando y sigan documentándose sobre esto. En las lecciones van a encontrar ustedes bibliografía complementaria, van a encontrar muchos materiales y bueno, es realmente un tema de gran importancia que nos invita a seguir preparándonos constantemente. Bueno, les agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho a todos ustedes, de verdad fue un verdadero placer estar aquí, poder acompañarlos en esta sesión. Si no hay más comentarios, bueno, damos por concluida la sesión y los invito a trabajar en esta asignatura, a realizar su actividad y a continuar preparándose y formándose constantemente. Muchas gracias por todos, por su participación, muchas gracias por escucharnos y estamos para servirles. Maestro Ali, hay un último comentario del maestro Amando. Muy bien, doy lectura al comentario. Dice, las circunstancias de la vida influyen en la filosofía del hombre y viceversa. Su filosofía influye en sus circunstancias. Es una cita de Rousseau y me parece excelente que nos la comparta, porque sí, hay que considerar el contexto en el cual se encuentra el sujeto, ¿no? Porque ese contexto va a ser parte de su filosofía de vida y va a ser parte de ese sujeto, ¿no? Un sujeto es lo que es también por el contexto en el cual se encuentra, por lo que aprende de ese contexto, por lo que asimila de ese contexto, y bueno, su filosofía de vida se va a nutrir por eso. Es una cita que es muy enriquecedora y le agradezco mucho a maestro Amando que nos la comparta. Realmente ha sido muy, muy enriquecedora para esta sesión. Bien, compañera Daniela, pues creo que podemos dar por concluida la sesión. Ok, me Muy parece bien. bien. Si ya no hay ningún otro comentario, alguna otra participación. Bien, bueno. Bueno, damos por concluida la sesión. Muchas gracias, maestro Amando. Muchas gracias a cada uno de los participantes, a Abiud, Lupita, Nancy, Oscar, Osvaldo, Silvia, Sonia, Jessica. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito y bueno, que continúen preparándose. Gracias a todos. Saludos, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta Muy bien, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.